Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast Valientes. Yo soy Keren Figueroa y en esta ocasión tenemos a mi papá, que es el pastor de la iglesia, Roberto Figueroa. Hija, gracias, qué bueno que puedes poder estar juntos acá esta noche. Es una bendición comenzar un nuevo episodio. Estamos contentos, emocionados, sobre todo sabiendo que estamos con el único deseo de sembrar la palabra en los corazones. Pues estoy contento porque en otras ocasiones, juntamente con Sheila, tú me ayudan en la parte de los otros contenidos que tenemos y en esta ocasión tenemos a Anaú que nos está liderando este proyecto junto con otros hermanos, un equipo de hermanos que también los bendecimos. Así que estoy agradecido con el Señor porque me permite poder estar contigo hablando de lo que tanto nos apasiona la palabra del Señor. Sí, me siento muy emocionada y feliz de poder estar aquí compartiendo ese tiempo contigo y poder compartir de la palabra del Señor y poder, por medio de Él y su ayuda, poder edificar otras vidas. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que se llama escenarios escatológicos y creo que la palabra de escatología se refiere a los tiempos finales, a todo lo que estamos viviendo hoy en día que vemos. Y la palabra del Señor nos habla de diferentes escenarios que, que yo pienso que hoy más que nunca los estamos viendo con continuidad que tal vez hace siglos o hace décadas. Y uno de esos escenarios es el escenario tierra, y eso significa, habla de los fenómenos naturales como los huracanes, incendios, terremotos. Entonces, todos esos fenómenos naturales pienso yo que han existido por siempre desde que la tierra fue creada. Pero yo veo que hoy en día son más continuos, más seguidos, que vemos que hay huracanes, vemos que hay incendios, inundaciones, como por ejemplo California, vemos en las noticias cómo sufre mucho de incendios donde personas también pierden su vida. Y también hemos visto como en España hace poco hubo unas inundaciones que tal vez hace tiempo no pasaban y vemos que ahora está pasando. ¿Y por qué vemos ahora hoy en día tantos de estos fenómenos naturales que tal vez antes no se miraban tan seguidos? Sí, a la hora de la escatología quiero comenzar primero definiendo un poquito el término porque escatología es el estudio del tiempo final. Hay personas que escatología lo definen como el tiempo futuro, pero realmente es el tiempo final. Para darte un ejemplo, el libro de Job menciona, era en el tiempo que él mencionó esos pasajes, yo sé que mi redentor vive y que él se va a levantar de la ceniza. Es decir, Job habló con respecto al tiempo futuro. Él estaba hablando con respecto a que el Señor iba a morir y que se iba a levantar, iba a pasar por un holocausto y él iba a resucitar. Es decir, los tiempos finales o la escatología realmente comenzó. ¿Te imaginas desde cuándo? Del tiempo de Job que vine hablando. Y sabemos que Job está antes de ese libro de Génesis, aunque no está posicionado, sino que está ahí cerca de Salmos, Proverbios, pero cuando estudiamos este libro nos damos cuenta que aparece antes que Moisés escribiera este Pentateuco. Entonces, a nosotros nos tomó el tiempo final y claro que es importante estudiar estos escenarios porque se han acelerado estos acontecimientos y hay que revisar la actualidad, lo que estamos viviendo, las noticias. Con respecto a lo que tú mencionas, este escenario tierra, pues hay una inestabilidad en cuanto a la naturaleza. Todos estos fenómenos, los huracanes que han subido de categoría y que hoy en día vemos cómo están amenazando las costas en los diferentes continentes. Y inclusive la palabra del Señor dijo que venía angustia a causa del bramido del mar. Nos damos cuenta que el Señor habló acerca de estos acontecimientos con respecto al movimiento, los vientos del mar, y podemos hablar también de los terremotos que aparecen de forma marcada en escritura, cuando el Señor de pronto muere, interesante, y aparecen las diferentes, la escatología en el tiempo final con respecto a la tribulación y gran tribulación, los terremotos nos miden y nos dan una señal. Recuerda que la Biblia dice que a la presencia del Señor tiembla la tierra, es decir, cuando el Señor se va acercando, los terremotos también nos están marcando la pronta venida. Entonces, todos estos fenómenos naturales que estamos viendo en todas partes del mundo es porque son señales de que la venida del Señor está pronto, ¿correcto? Es correcto. Alguien puede decir, bueno,
estos huracanes, terremotos, incendios, han sucedido siempre. Claro que sí, pero los estamos experimentando de forma acelerada. Recuerda que la Biblia habla en ese primer ay que le llamamos el ángel del clima, un ángel que ve cómo cae una estrella y que se le da una llave para abrir los pozos del abismo. Son esas masas polares que cuando vino ese diluvio en el tiempo de Noé, que también el Señor habla con respecto a su venida y lo relaciona con los días de Noé, hay una cantidad de agua que no regresó, porque en el principio nos damos cuenta que las cataratas de los cielos, lo que estaba arriba y abajo se unieron y vino este diluvio, pero cuando ya termina este diluvio, la Biblia no menciona que estas aguas volvieron a su lugar. Entonces nos damos cuenta que una cantidad, millones y millones de galones de agua se quedaron en estado sólido, que son estas masas polares y que, por supuesto, debido al calentamiento global, estamos viendo que se están derritiendo esas masas polares. Y cuando hablamos de ese primer ay, que son 5 meses, fue exactamente ese tiempo que estuvo Noé en medio de ese diluvio. No cabe duda que el escenario Tierra, al estudiarlo y ver el daño en el ecosistema, el aumento de la población y los recursos, pues los recursos no aumentan. Lo que aumentamos es la cantidad de población en todo el mundo. La cantidad de agua, en vez de aumentar, es menor. La demanda es mayor. Entonces vemos que hay un déficit en cuanto a los recursos, en cuanto a la alimentación. Podríamos hablar de las hambrunas también. Hambre han existido a través de la historia, pero hoy más que nunca vemos continentes, países con escasez en cuanto a los recursos y esa es una señal más. Y recuerda que la señal nos dice, nos marca una salida, cuánto tiempo nos queda para poder llegar a un punto determinado, porque el Señor no fue hecho con fechas, sino que con acontecimientos. Sí, es increíble cómo vemos hoy en día cómo estos fenómenos naturales están afectando a la población de la Tierra, ¿verdad? Y así como estos fenómenos afectan a la Tierra, creo que también hay un escenario que se llama el escenario mundo. Y creo que ese escenario mundo lo vemos como afecta pues a nuestro alrededor, a nuestros hijos, tanto como leyes, tal vez leyes que antes no estaban aprobadas por el gobierno y vemos que ahora varias cosas son permitidas. También podemos ver las drogas, que ahora con mucho más acceso, un niño puede tener acceso a la droga hasta en la escuela. Y vemos que antes eso era muy difícil de conseguirlo. Entonces, ¿por qué también hoy vemos cómo este escenario mundo está afectando hoy más que nunca? Sí, el escenario mundo, al estudiarlo como sistema, nos damos cuenta de una decadencia de la sociedad. Solo desde ese punto podemos hablar mucho la falta de estructura que tenemos dentro de la familia. El Señor establece una estructura y hay un orden. Dios, Cristo, el hombre, la mujer, los hijos reconociendo autoridad de los padres. Lastimosamente vemos la falta de estructura y que ha entrado en una problemática la familia porque los roles de los hijos, del papá, de la mamá, se desconocen las funciones de uno y de otro y algunas veces se quieren usurpar las funciones que no le corresponden. Hay una decadencia porque, segundo Timoteo habla de que los hijos no serán, hablando con respecto a los días finales, no serán obedientes a sus padres. Entonces, la primera autoridad que los hijos tienen son sus padres, pero si hay un abandono, si hay una separación, divorcios, entonces los hijos, por supuesto, sufren y nacen con esos vacíos desde temprana edad. Y por supuesto, cuando ellos se desarrollan y se enfrentan a la sociedad, pues les cuesta someterse a una autoridad, a un maestro, al gobierno, y empieza la rebelión. Y cuando vemos nosotros estas noticias, algo que no les parece dentro de un determinado gobierno en la sociedad, vemos nuestros jóvenes saliendo a las calles, creando desórdenes, un caos, y uno se pregunta, ¿dónde aprendieron esto? ¿Dónde están sus padres? Pero todo parte de una decadencia
de la familia, una familia disfuncional dentro del hogar, porque si el hogar se mantiene sólido, pues todos estaremos bien, la iglesia y la sociedad misma. Sí, es cierto eso que dices, porque vemos hoy en día cómo esos ataques que a veces pasan en las escuelas o en las tiendas, y vemos que, no digo que siempre, pero la mayoría de veces es gente muy joven, lastimosamente, como el ataque que hubo hace tiempo en una escuela, era una persona joven. Y es increíble cómo a veces hasta salen las noticias que tal vez un niño de 12 años tuvo acceso a un arma y fue y la llevó a la escuela. Entonces, es increíble que vemos que es la gente joven la que está, se podía ser ocasionando todo este tipo de violencia. Y como mencionaste tú, es debido a que tal vez la estructura que tuvieron en su hogar no fue la adecuada, tuvieron falta de padre o muchas veces solo tuvieron a la madre y tal vez estaba trabajando, no les prestaron la atención. Entonces, como que ellos tienen esa falta de atención, falta de amor y buscan, no sé, yo pienso que tal vez llamar la atención de otra manera y es por eso que vemos hoy en día tanta violencia que hay en alrededor del mundo. Sí, sabes que la Biblia habla con respecto a los días finales y hay unos días muy interesantes, porque él mismo habló acerca que la venida del Señor, su venida sería como en los días de Lot. Entonces podemos hablar mucho de los días de Lot, creo que sería un episodio más adelante que podríamos conversar, pero si puedo dejar algo de la temática que estamos desarrollando, todos recordamos ese lamentable incesto de las hijas contra su papá cuando salen de Sodoma y Gomorra. El Señor les dice que vayan hacia los montes. Y realmente nosotros tenemos que regresar a las alturas porque ahí vamos a encontrar nuestra ayuda, nuestro auxilio. Pero la Biblia dice que ellos decidieron irse a Zoar y ahí se metieron en una cueva y ahí sucedió algo que lamentable. Sus hijas pensaron que ya no habían hombres en la tierra y cometieron un incesto. Entonces, quiero verlo de esta manera. Las hijas de Lot, la mayor que le vino esta idea, por supuesto ya venían con una contaminación de Sodoma, pero interesante porque no vieron con respeto a ese papá, no reconocieron esa autoridad que era su papá y lo vieron con otros ojos. Y de ahí salieron los moabitas. Entonces nos damos cuenta que ancestralmente aparece más adelante que Ruth, la historia de Ruth y Noemí, se van a los campos de Moab. Entonces Moab nos indica algo interesante, que es el lugar donde no se reconoce, se pierde la cabeza, porque ahí perdieron a sus esposos también, donde no hay autoridad, pero todo apareció de forma ancestral. Lo que trato de decirte es que estos problemas que tenemos en cuanto al escenario mundo con respecto a la familia, la inestabilidad, eso puede trascender dependiendo del hogar que nosotros hemos tenido, dependiendo de la formación que hemos tenido. En algún momento se van a evidenciar esos daños, esos vacíos, esa parte que es tan importante de la función de papá y de mamá, los problemas que se pudieron obtener o experimentar en esos años, sin duda alguna en algún momento se van a evidenciar cuando son adultos y de pronto eso es lo que estamos viendo nosotros en la actualidad. Un ataque a las familias, al matrimonio, hoy hay menos tolerancia al matrimonio, hoy es más fácil romper un matrimonio, las estadísticas están ahí, son lamentables. Esas son señales de este escenario mundo que nos habla de que la venida del Señor está cerca y lo que debemos de hacer nosotros es poner en alerta, advertir a través de estos programas que la iglesia tiene que prepararse y aquel que no ha conocido a Cristo que apresure sus pasos para venir a Él. Sí, es importante siempre estar cerca del Señor y buscar de Él, porque también vemos cómo también hasta incluso hay hasta padres que le quitan la vida a sus hijos y uno puede decir, pues con uno siendo padre, como uno, como uno puede pensar que alguien le va a hacer eso a su hijo, pero sin embargo eso es muy común y lo vemos hoy en día que sale en las noticias de que padres asesinaron a sus hijos pequeños, a veces hasta bebés recién nacidos. Entonces vemos cómo la maldad hoy en día está influyendo mucho en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y es algo ahora tan,
se podría decir como que tan común en el aspecto de que cualquiera puede cometer algo de ese tamaño. Tú mencionaste una palabra muy clave ahí, la maldad. Y la Biblia habla que ante el aumento de la iniquidad, el Sí, amor de muchos se enfriará. Entonces, algunas veces pensamos no solamente que se enfríe el amor al Señor, que es lo que no queremos, sino tener un amor fervoroso y que se vaya perfeccionando, pero también el amor, pensemos, de esposa a esposo, entre matrimonios, el amor de hijos hacia padres, de padres hacia hijos. ¿Por qué? Porque se está moviendo esta iniquidad, esta maldad en este tiempo final y está en aumento. Pero paralelamente está la gracia del Señor, está la oportunidad, la bondad de Dios, que de qué nos serviría solamente dar un perfil de lo actual que estamos viviendo, si no tomamos decisiones en nuestra vida. Mencionaste algo interesante, los asuntos de las drogas, porque alguien que puede tomar una decisión como esa es porque algunas veces son influenciados, han caído en adicciones que de pronto no han podido ya controlar y eso es algo bien difícil porque es el mismo organismo que empieza, todos tenemos químicos naturales por supuesto, pero cuando alguien prueba una droga, entonces ese organismo, estos químicos se disparan y comienzan a recibir cierta gratificación y el problema es que estos químicos van de pronto necesitando más gratificación y no saben hasta dónde puede llegar sus límites y encontramos personas que mueren de una sobredosis, por ejemplo. Y estos problemas que en un hogar donde hay alcoholismo, donde hay adicciones, crea un caos, crea una atmósfera de inestabilidad, de temor, de problemas de autoestima en los hijos. No cabe duda que todo este escenario se ve, se ve difícil de forma humana, pero espiritualmente sabemos que hay una solución porque Malaquías habla que él hará volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. La esperanza que tenemos es que el Señor envía un espíritu de restauración. Hace, hace algún tiempo escuché a una psicóloga que de pronto decía, no, yo mejor no tengo hijos, porque cuando miraba el entorno, lo que está sucediendo en el mundo, dice, no, ¿para qué traer hijos? No, no, pero tampoco es la posición que debemos optar, porque pues el Señor desde el primer capítulo habla de la multiplicación y ser fructíferos. Claro que hay que seguirse multiplicando, el Señor tal como dio la orden, pero recordemos que si nosotros establecemos principios en nuestros hogares, matrimonios sólidos, pues tendremos un hogar estructurado y podemos dar un buen testimonio de que efectivamente cuando el Señor es el centro y la base de nuestro hogar, nuestros hogares pueden tener éxito. amén. Y así como hemos visto todos estos escenarios de la tierra, del mundo que nos afectan, también hay un escenario del cual me gustaría platicar y es el escenario cielo. Y esto habla de señales que hemos visto en los cielos como los eclipses, que pienso yo que ahora hemos visto más frecuentemente algunos eclipses y no sé si estoy equivocada, creo que antes tal vez tardaba mucho tiempo en que uno volviera a ver un eclipse, no sé si estoy en lo correcto. Sí, estos cuerpos celestes que se le llaman, pues han existido siempre señales en los cielos. Recuerda que desde el primer capítulo de la Biblia de Génesis, el Señor cuando empieza a crear la lumbrera mayor, la lumbrera menor, el sol, la luna y las estrellas, dice que las dejó como señal. Y es muy interesante. Desde ese primer capítulo, el del comienzo de la creación, nos dice que estos cuerpos celestes, el Señor los dejó, aparte de su funcionalidad, de lo importante en la fotosíntesis y el desarrollo de la vida, porque no podemos vivir sin el sol, aparte de todos los beneficios, los dejó como una señal. Y ahora, al hablar de este escenario cósmico, podemos hablar, fíjate, Moisés, que escribió el Pentateuco, habló con respecto a estos cuerpos celestes, porque te mencioné en el capítulo 1, porque sabemos que escribió los 5 primeros libros. Pero recuerda también en una batalla de Israel, cuando Josué en el tiempo de José, porque José también habló del sol y la luna, y Israel necesitaba más luz para prevalecer en esta batalla. Entonces dio una orden, que es el sol detente en Gabaón luna,
Entonces vemos nosotros cómo estos cuerpos celestes tienen una influencia sobre la tierra, porque cuando dio la orden con autoridad a Josué, entonces se detuvo ese tiempo y de hecho los científicos han estudiado también que hay un tiempo ahí que no aparece, no cuadra y dan a entender que fue ese tiempo en el tiempo de Josué. Y ahí vemos nosotros cómo estos cuerpos celestes influyen entonces sobre la Tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado también cómo dependiendo la luna, también influencia sobre la marea, sobre los mares? Y recuerda algo también, porque no solamente ellos hablaron con respecto a estos cuerpos celestes, la Biblia también habla de Joel. En los posteros días habrán señales en el sol, la luna y las estrellas. Vemos nosotros que Pedro en los Hechos también habló de las señales y mencionó estos cuerpos celestes. Vemos a Lucas cuando habla, menciona el sol, luna y las estrellas, y después habla de la angustia de las naciones. Juan también, cuando se refiere a estas lunas, también habla que nos marcan un tiempo de tribulación. Y cuando tú me preguntabas con respecto a estos eclipses, siempre, bueno, han existido históricamente. Cuando Israel miraba una luna de sangre, ellos que pensaban que algo catastrófico o algo malo les iba a suceder. Mira desde cuándo ellos contemplan estas señales de los cielos. Entonces la luna son una señal para Israel y estos eclipses solares, debido a nuestro calendario, entonces nos mandan un mensaje a nosotros. Recordemos que dice la palabra que los cielos cuentan su gloria. Entonces hay un lenguaje ahí en los cielos, en estos cuerpos celestes. Y recuerda también a Abraham, cuando el Señor, ¿desde cuándo le dice a Abraham? Aparece en Génesis, sal de tu tienda y levanta tu mirada y mira las estrellas. Entonces le dice, ahí le envió un mensaje a Abraham de la cantidad de su descendencia, cómo sería. Y interesante, le dijo, mira, sal y mira las estrellas, así será tu descendencia. Entonces, ¿qué cae de los cielos? Pues cae un incensario en Apocalipsis 8, y cae una estrella llamada Ajenjo, que causa contaminación en las aguas, que representa amargura. Cae esta estrella en el capítulo 9 de Apocalipsis, que se le llama el ángel del clima. Vemos cuántos acontecimientos aparecen en Apocalipsis cuando se derraman, por ejemplo, estas 7 copas. Es un juicio, son juicios, 7 copas que se derraman desde los cielos. Entonces hay que estudiar, por supuesto, estas 7 copas. Pero históricamente sabían ellos que cuando caía una estrella, ellos pensaban que algo catastrófico venía sobre la tierra. Y es increíble cómo vemos estos fenómenos y esas señales en el cielo y muchos tal vez podemos pensar que es algo reciente o algo nuevo, pero vemos cómo la palabra del Señor más bien desde el Antiguo Testamento ya menciona eso del sol, la luna y las estrellas. Entonces no es algo que uno puede decir, oh, es algo nuevo, sino que es algo que el Señor ya viene hablando en su palabra y tal vez hoy lo vemos con más continuidad, ¿verdad? Y también hay otro escenario del que me gustaría hablar y es el escenario iglesia. Y creo que hay muchos temas del que se puede hablar sobre la iglesia. Vemos que tal vez hay una persecución de alguna manera en la iglesia, y si tal vez cosas que tal vez antes no era permitida en las iglesias y vemos cómo ahora hay una mezcla que se está dando, que se quiere mezclar cosas del mundo que también las quieren implementar en las iglesias. Vemos también hoy en día cómo hay iglesias que solo gente joven va y no la gente ya de la tercera edad, o el tipo de mensaje que quieren dar, o el ambiente, o la música, se inclina más a la juventud, como que a la gente ya de tercera edad, la gente más anciana, como que la hacen a un lado. Sí, el escenario iglesia también es hermoso poder hablar y poder conversar de este escenario, porque
Bueno, se involucran, hay varias cosas que hay que hablar sobre esto. Tú mencionas algo interesante con respecto de cómo parte de la iglesia se ha babilonizado, podemos llamarle, donde ha permitido que se mezclen algunas costumbres o formas en cuanto la música puede ser un ejemplo, algunas prácticas que se hacen en el mundo y que la iglesia, parte de la iglesia ha permitido que se infiltren estas costumbres, estas prácticas. Eh, la verdad, quizás con el propósito de no perder cantidad de seguidores, de tener un número determinado, pero es que realmente nosotros no podemos, no tenemos nada que ver con el mundo. Quisiéramos que todo marchara bien y que todos nos vieran con buenos ojos y quedar bien con todos, pero realmente no nos mandaron a eso. Nos mandaron a predicar la palabra y la Biblia habla la suma de su palabra, es verdad. La palabra se suma, no se resta. Te pareciera que algunos han decidido restar esos estándares que el Señor nos dice en su palabra, porque nos dice buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, creo que la iglesia, todo parte, hija, de conocer la doctrina, de conocer la sana doctrina y conocer cuáles son nuestros parámetros y nuestros límites, porque el escenario mundo definitivamente es algo que nos vemos en una amenaza ante el mundo, lo que ofrece, y pues tenemos que ir, no vamos a favor de las corrientes del mundo, tenemos que ir en contra de esta corriente porque no podemos ser como ellos tienen que hacerse como nosotros, es lo que nos dice la palabra. Así que yo creo que este escenario, el escenario iglesia, hay que estudiar todo lo que es también la parte de persecución, el ecumenismo, pero bueno, el tiempo, sabes que se nos ha agotado. Yo creo que vamos a continuar en otro nuevo episodio hablando acerca de estos escenarios porque pues hay que estar actualizados y ver lo actual, lo que nos ha tocado vivir en este tiempo final y sobre todo alertar al mundo que el Señor no quiere que nadie se pierda, que Él es un Dios de amor y da siempre una oportunidad para todo aquel que lo confiesa y crea en su corazón. Me gustaría que dieras unas palabras finales, un consejo a todos los que nos están viendo a través de estas plataformas. ¿Qué consejo le daría para cerrar este episodio? Sí, un consejo que yo le podría dar a la gente que nos está oyendo y que nos está viendo es que estamos en los tiempos finales y no hay mejor lugar en el cual podemos estar que es en su casa, buscándole juntos con nuestros hijos, toda nuestra familia. Ahí es donde va a estar segura y vemos cómo hay tanta violencia en el mundo, tanta maldad, como lo explicamos anteriormente, pero solo su mano es la que nos puede proteger. Entonces yo los invito a todos que si algunos no conocen del Señor o en algún momento se han alejado del Señor, este es un buen momento para acercarse una vez más a Él y acercarnos a su trono, a su misericordia, porque el Señor siempre nos está esperando con sus brazos abiertos. Bien, amados, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Les esperamos en un nuevo episodio de Valientes. Hasta pronto. Bendiciones.